Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer Congreso de Salud Mental del Laboratorio Qualifarm. Este congreso estará impartido por dos importantes profesionales en el área, la licenciada Karin García y el doctor Omar Morales. El día de hoy tendremos las conferencias Importancia de la salud mental en nuestra vida, ansiedad y estrés, y el día de mañana, higiene del sueño y bienestar físico, mental y emocional. Y con la licenciada García, fin de año y depresión. Les recordamos que como en casos anteriores pueden pasarnos sus consultas por medio del chat para que al final de la conferencia demos paso al área de respuestas. Nuestra primera conferencia, Importancia de la salud mental en nuestra vida, conferencista licenciada Karin García, licenciada en Psicología y maestría en Neurociencias. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder participar en este congreso de salud mental tan importante porque muy pocas veces se habla de salud mental, por lo tanto vocearlo y poder llegar a las personas que realmente lo necesitan es bastante importante. Entonces, tenemos hoy lo que es la importancia de la salud mental en nuestra vida. ¿Por qué hablar de él? ¿Por qué hablar de la salud mental, verdad? Desde un enfoque de la psicología humanista y desde las neurociencias. Mi nombre es Karin García y pues bienvenidos y muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante hablar de salud mental? Según la OMS, cada 8 personas del mundo sufre algún tipo de trastorno mental. Es cada 8 de 10 personas. Una de cada 8 personas sufren de algún tipo de trastorno mental. Quiere decir que cuando nosotros estamos rodeados entre 8 personas, uno de ellos está pasando por un trastorno mental. Sea el trastorno que sea, es importante diagnosticarlo e importante reconocerlo, debido a que podemos darle un apoyo o poderlos comprender, ¿verdad? En los últimos 10 años, estos trastornos aumentaron el 13%. O sea, quiere decir que hay una brecha muy corta desde el 2015 para acá, en donde nosotros hemos estado tratando la manera de sobrevivir, podríamos llamarlo de esa forma, sin saber cuántas personas a nuestro alrededor estén desarrollando un trastorno mental o si nosotros estamos inmersos en uno de los desarrollos de algún trastorno mental. En este caso, ¿verdad? Nuestro objetivo en esta ocasión es analizar la importancia de la salud mental, hablar de ella, porque muchos podemos entender o escuchar por allí o leer lo que es la salud mental, sin embargo, vocearla, entenderla desde otra perspectiva es bastante importante. Hay que saber, ¿verdad?, cuáles son sus parámetros para poder nosotros venir e identificarnos con alguno de los trastornos o con todo lo que es salud mental y poder decir yo gozo de salud mental y de ser que no tengo algún cuadro de ansiedad o de algún cuadro de estrés, poder exigir a las autoridades, ¿verdad?, que por favor tengan la intención de atender esta población que ahorita, pues ya como estamos viendo, ¿verdad?, del 2015 para acá, estamos subiendo, elevando el número. Y esto se da en la vida cotidiana, nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos a ir viendo más adelante cómo es que nos está afectando. Dentro de la psicología humanista, que es una psicología desarrollada por Carl Rogers y pues uno de los pioneros en esto también que ha ayudado mucho a desarrollarla y a vocearla es Anthony Bolinches. La perspectiva y los fundamentos de la salud mental entre estos es algo muy humano, por eso es psicología humanista, es sensorial. Podemos percibirnos, podemos conocernos y podemos a partir de adentro mostrarnos hacia afuera. Y si desde adentro nosotros tenemos alguna circunstancia de salud mental, podemos exteriorizarla y podemos expresarla si la llegamos a conocer. Por eso las conferencias como las que estamos escuchando hoy son importantes, debido a que por lo menos si nos identificamos con algún síntoma, algún signo, podemos empezar a estudiarnos o podemos empezar a buscar apoyo, ayuda psicológica y poder entender desde esa perspectiva y poder tratarlo y tener una vida cotidiana regular, ¿verdad? Entonces, esta parte de la psicología humanista es muy sensorial, viene desde los sentidos.
Entonces, esto es todo lo que nosotros canalizamos del externo, de nuestra sociedad, de donde nosotros pertenecemos, del entorno laboral, familiar, amoroso incluso, ¿verdad? Nos va a dar a nosotros diferentes experiencias y esto va a hacer que nuestra autoestima se mantenga, suba, o que nuestra autoestima se mantenga y baje. Esas relaciones amorosas que a veces no nos permiten crecer, o que sí nos permiten crecer y sostener nuestra autoestima, como también nuestra autorrealización, que es la que nos permite a nosotros mantener una muy buena característica de la vida y que podamos sentirla como se debe de vivir, ¿verdad? Entonces, como podemos ir viendo en la imagen, tenemos toda la parte de los sentidos, todo lo sensorial. Los vamos registrando, la vamos sintiendo, tal cual un pellizquito. Podemos también percibir miradas o podemos percibir alguna circunstancia de malestar entre compañeros de trabajo, o conocemos a nuestros familiares y sabemos que por ahí hay algo que no está cuadrando, entonces empezamos a tener esa sensación. Es el estímulo que moviliza esa respuesta. Lo importante de todo esto que viene desde la respuesta externa es hacer conciencia, llevarlo hacia adentro. Hay veces que hay personas que, o todos conocemos de repente alguna persona que dice, pues así soy yo, ¿y qué? Y pues así soy yo, y si así me conocieron, así que me acepten. ¿Es válido? Sí, más lleva conflictos porque la palabra resiliencia, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, es el poder de enfrentar y superar desafíos personales. Por lo regular, cuando nosotros no hacemos conciencia de esta frase de él, así soy yo y así me tienen que aceptar, está creando un bloqueo y está creando un conflicto en cualquiera de los círculos. Pero lo importante es, si soy yo la persona que está proponiendo de que a mí me tienen que atender o aceptar así como soy, si yo hago conciencia y trato de cambiar esta perspectiva, puedo llegar a conocer desde otros puntos de vista muchas experiencias y entonces así poder trabajar la resiliencia. Es parte importante de lo que es la psicología humanista. ¿Cómo aprendemos todo esto y cómo lo vamos a ir desarrollando? Eso solo la psicología lo puede ir proponiendo, ¿verdad? Todo nuestro sentir, toda nuestra sensación interna nos va a ir dando respuestas y nos va a ir canalizando. Es la importancia de, por ejemplo, de los centros, como lo vemos aquí, desde lo intelectual, desde la parte emotiva, desde lo motriz, ¿verdad? Desde lo sexual y desde lo vegetativo. Entonces, todo esto nos va a llevar a crear una respuesta y a modificar nuestra conducta hasta llegar a la resiliencia, mantener nuestra autoestima y nuestra autorrealización. Donde es la autorrealización puede ser un top, ¿verdad? Yo llegué hasta aquí y esto es hasta aquí yo quería llegar, o sea, una licenciatura, o poder llegar a ser gerente, o poder llegar a ser algún técnico en alguna empresa. Pero ciertamente dentro de la psicología humanista y dentro de todo lo que es sensorial, la conciencia y los centros de autorrealización nos motiva a continuar y a querer más, y eso está dentro de la autorrealización. ¿Cómo podría verse a lo contrario o en la parte negativa? Ahorita vamos a ir viendo cómo puede esto ir afectando a nuestro desarrollo del día a día. Dentro de los estudios recientes, ¿verdad?, se muestra que la autoestima y la autocompasión están asociados con una mayor satisfacción personal y mejores relaciones sociales, según en el 2013 Neff y Germer, ¿verdad? Hicieron una estadística bastante amplia con personas con autoestima para ver cómo tenían su autocompasión, y de esa sintonía, ¿verdad?, fueron viendo que muestran cómo estas dos sensaciones se asocian a la satisfacción personal. Vamos a ir conociendo cómo es que se desarrolla la autoestima y la autocompasión para poder trabajar la salud mental. Estos puntos claramente ofrecen el marco humanista por el crecimiento y la autovaloración, que son esenciales para la salud mental.
En la autoestima y crecimiento personal, que es lo que pues vamos viendo que dentro de la psicología humanista es como la parte topping, ¿verdad? Esta construcción interna fortalece la percepción y la actitud hacia la vida. O sea que si yo mantengo una muy buena autoestima y esto me ayuda al crecimiento personal, mi percepción y actitud hacia la vida va a acrecentar o puede disminuir. Puedo sentirme bien y puedo sentirme muy infravalorada. ¿Cómo podría ser esto? Va a ser y va a depender de nuestras limitaciones, de todos esos patrones de crianza y lo que fuimos escuchando de cuando éramos niños, adolescentes y parte de la adultez, o lo que nos dice nuestra pareja, por ejemplo, nos va a ayudar a ponernos límites, a superarlos o a bajar de los mismos. Y esto, por supuesto, que va a ayudar o a perjudicar la motivación para el cambio. Tenemos el caso aquí, por ejemplo, de Carla, que pertenece a un grupo de desarrollo personal y todos compartieron en alguna ocasión su mayor miedo. Carla, que era una de las participantes, confesó que temía no ser suficiente. ¿Cuántos de nosotros tememos dentro de una empresa a no ser suficiente? ¿O cuántos de nosotros en familia o como cabezas de hogar sentimos que no somos suficientes porque más de algo siempre va a faltar y no podemos o no somos capaces de cubrir esa área, sea económica, emocional, afectiva, ¿verdad? En el caso del estudio, ¿verdad? También hay veces que no nos sentimos suficientes, creemos que una nota no nos va a dar el valor que nosotros necesitamos. Entonces, Carla, por ejemplo, en este caso, pues ella era su mayor temor. Al analizar sus pensamientos, cuando ya hace dentro de la psicología humanista la conciencia, Carla se da cuenta de que se mide o se medía constantemente con estándares muy altos, olvidando sus propios logros y fortalezas. Aprendió a verse con compasión y a alinear sus metas con lo que realmente deseaba en lugar de buscar aprobación externa. Su vida empezó a cambiar al centrarse en su propio crecimiento y no en la validación de los demás. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con Carla? ¿Verdad? De ponernos estándares sumamente altos, que no está mal. Sin embargo, cada espacio y cada espacio tiene su tiempo. Cada proceso también lleva su tiempo. Entonces, se ve mucho en los grupos, justamente donde pues están todas las personas expresando sus motivaciones, sus logros, y si nosotros nos medimos con esos logros, puede ser que nos podamos sentir menos o podamos llevarnos a la superioridad, que es algo que también puede llegar a fracturarse, ¿verdad? Si nosotros sentimos que somos más que los demás, tenemos que buscar un espacio donde estemos acordes a lo mismo, ¿verdad? Porque si nosotros nos sentimos más que los demás, podemos hacer sentir de menos a las demás personas. Sin embargo, en la psicología humanista, que es lo que trata la resiliencia, la autorrealización y la autoestima, aporta y ayuda a orientar a las personas en su tiempo y en su espacio, para respetar los límites de las otras personas y respetar los límites propios, personales, y también el crecimiento personal. De eso se trata y para eso trabaja la psicología humanista. Esta rama de la psicología es una rama muy bondadosa, ayuda y aporta mucho al crecimiento personal de muchas de las personas que se acerca a leerla y a comprenderla. Entonces, en el caso aquí como el de Carla, justamente fue entender que ellas estaban midiendo con estándares muy altos. Probablemente se mantuvo en su estándar, pero su intención fue elevarse, ¿verdad? Y pues al buscar, al intentar no buscar la validación de los demás, logró centrarse en sí para poder definitivamente tomarse sus propios límites y desafiarse a ella misma y no con otras personas. Y entonces en este caso vamos a tomar el caso siempre de Carla en la parte de la autorrealización y como toda la parte de la autoestima y la salud mental, cómo se ve afectado el cerebro con la falta de salud mental. Entonces, ¿cuál es la importancia desde las neurociencias de entender cómo va y funciona nuestro cerebro?
Es bastante importante porque entonces ya sabemos qué es lo que debemos de hacer para poder trabajar cada una de las áreas. Aquí estamos viendo las áreas más comunes, las más estudiadas, por decirlo, y las más evidenciadas en los estudios. Sin embargo, ahí adentro en nuestro cerebro, en nuestros circuitos neuronales, hay millones de funciones y millones de fórmulas de ver el cerebro, nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo van cambiando nuestra mentalidad. También se ve el trabajo de todo lo que es nuestra nutrición, nuestra forma de alimentarnos, ¿verdad? Eso también viene a dar mucha respuesta a lo que son las funciones cerebrales. Pues en este caso vamos a ir viendo que las partes más afectadas a la salud mental con base al cerebro es la amígdala. La amígdala es como un botoncito así chiquitito que va a presionarse si va a haber algún temor o alguna emoción de miedo o alguna emoción de nerviosismo. Y esto va a aumentar la actividad y va a provocar mayor ansiedad y alerta constante. En las conferencias anteriores estuvimos, escuchamos todo lo que era el centro del miedo. Pues es la amígdala la que se puede estar presionando cuando estamos en alerta constante. Malo o bueno, por supuesto que es importante, ni malo ni bueno. ¿Por qué? Porque la amígdala nos va a ayudar a estar atentas o atentos a cualquier circunstancia de peligro que nos estemos presentando. E incluso nos puede estar apoyando, nos puede estar como dando señales de las red flags de personas que nos rodean, porque nos da temor, porque nos da cierta desconfianza, y entonces podemos venir y tomar nuestra decisión de decir, no me separo de tal o cual persona, o me empiezo a alejar de tal o cual persona porque me está confundiendo. Entonces aquí la amígdala nos va a ayudar a detectar todo esto. Por eso cuando los psicólogos decimos que le hagamos caso a nuestro cuerpo, es precisamente eso. Cuando nuestro cuerpo empieza a sentir ansiedad o una alerta constante cercano a alguien, debemos de escucharlo y hacerle caso y alejarnos antes de tener que lamentar alguna circunstancia con alguna persona que tal vez le tenemos mucho cariño, la estimamos mucho, pero también puede representar para nosotros y nosotras un gran peligro. Entonces, la salud mental con la amígdala va amarrada, porque si yo continúo en algún ambiente laboral peligroso, o en alguna amistad o relación amorosa peligrosa, o en alguna circunstancia peligrosa, nuestra salud mental se va a ver afectada naturalmente, pero es también parte de que la amígdala está siendo disfuncional. Más adelante vamos a ver cómo podemos ir regulando estas áreas del cerebro. El hipocampo. En el hipocampo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que estoy algo distraída, algo me está distrayendo, algo me está afectando, porque nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, si nosotros tomamos por lo regular rutas alternas en conducción, cuando vamos conduciendo el carro, y de repente nos perdemos, estamos con falta de concentración, nos cuesta aprender algo. Por ejemplo, podemos decir, ay, Dios mío, mi memoria ahorita ya me está fallando, no sé qué está pasando. Ay, se me olvidó esto, pero ya es muy recurrente, ¿verdad? Y los motivos o medios de aprendizaje se nos están complicando. Nuestra área del hipocampo está siendo, pues no puedo decir dañada, sino que se está viendo afectada, y puede afectar entonces a nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque nos va a aislar de las personas que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque estamos empezando a fallar y estamos empezando a detectar qué es lo que sucede con nosotros para poder entender. Entonces, justamente ahí está señalado el hipocampo en medio, la imagen de medio, está cabal en el área media. Sin embargo, es importante, tal vez porque no la podemos palpar, ni la podemos tocar, ni nada, pero la podemos empezar a reconocer dentro de nuestro cerebro. Nosotros todos tenemos un hipocampo. Entonces, cuando hablamos de la corteza frontal, que está en las dos imágenes de los lados, está en rojo y la otra está en morado, solo que la de morado está señalado la corteza prefrontal ventromedial. Esta
esta es bien interesante porque esta es la que tiene el control de los impulsos, el control de todo lo que nosotros hacemos y dentro de eso el control de emociones y lo que es más importante, la toma de decisiones. ¿Cómo la identifico? Por ejemplo, como hablamos del hipocampo, cuando nosotros empezamos a reducir el volumen de vamos a ir afectando la memoria del aprendizaje. ¿Qué hace la corteza prefrontal? Lo detecta, pero lo que hace es tener menos control de las emociones. Y estamos como, ay Dios. Y lo primero que hacemos es tocarnos, ¿verdad? Toda la parte del área prefrontal. Nuestra toma de decisiones igual. Cuando nosotros nos confundimos o tomamos una mala decisión, es como, ay Dios, debí haberlo pensado antes, debí haber hecho algo antes, pero nos llevamos aquí y lo que hacemos es sobar nuestra área prefrontal y darle calorcito. Entonces, ¿qué podemos hacer también con los niños? Cuando los niños están en esa circunstancia de berrinche, por ejemplo, si nosotros le logramos calentar aquí, masajear, lo podemos ir calmando. Y nosotros, como ya adultos, conociendo cómo está funcionando nuestra corteza prefrontal, podemos también ir haciendo nuestros masajitos, ir reconociendo, identificándolo y nosotros al hacer así ya sabemos que estamos estimulando nuestra área prefrontal, ¿verdad? Ahí están las emociones y ahí está la toma de decisiones. Conozcamos nuestro cerebro y van a ver que aparte de eso que es fascinante, ya podemos irlo conociendo mejor y hacerlo más consciente como lo dice la psicología humanista. Cuando hablamos del sistema de recompensa, en una disminución de la dopamina, causa falta de interés y motivación. ¿Dónde se encuentra este sistema de recompensa? Si podemos observar en la imagen de en medio, donde está el cerebro amarillito, hay un pequeño punto que dice núcleo accumbens. Este núcleo es bastante importante porque allí es donde se produce y se distribuye, de ahí sale o ahí es la producción de dopamina. Entonces, esto es lo que da el sistema de recompensa. Cuando nosotros tenemos disminución de dopamina, es que nuestro núcleo accumbens está teniendo menor motivación, o sea, menos estímulo para poder producir dopamina. Por lo tanto, cuando nosotros nos sentimos de bajón, estamos desmotivados, no nos interesa, empezamos a perder el interés por todo lo que hacemos, anedonia se le llama esto, sabemos que es el núcleo accumbens. Pero el núcleo accumbens lo tenemos que mantener regulado, porque si lo tenemos como muy alto, que cada vez que pasa por ahí se produce mucha dopamina, es porque estamos creando una adicción a lo que sea. Si es una adicción a una persona, por ejemplo, que nos gusta mucho, la reconocemos, lo sabemos, nuestro núcleo accumbens empieza a producir dopamina y nos empieza a elevar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos esto, ¿cómo lo podemos ir regulando y mediando? Es conocer estas áreas, conocer estas partes, saber cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, una próxima que nosotros veamos a la persona que nos guste y empiece nuestro corazoncito a palpitar, nuestro estómago se empieza a sentir con nervios, ya sabemos que el centro de recompensa, el sistema de recompensa, el núcleo accumbens, está tirando demasiada dopamina. ¿Qué pasa cuando es un exceso? Nuestro sistema nervioso se empieza a alterar y nos ponemos muy nerviosos y a veces no sabemos pensar, no sabemos hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando empieza a disminuir? Nuestra salud mental también se ve afectada. Entonces, ¿cómo lo podemos ir regulando? Primero que nada, conociéndolo, ¿verdad? Sabemos que cuando estamos en exceso de dopamina o disminución de la misma, vamos a ir conociendo nuestros estados de humor, ¿verdad? Entonces nuestra salud mental va a depender de esto. Ya vamos a ir conociendo y sabiendo, bueno, me siento hoy demasiado triste, hoy tengo demasiada ansiedad, o cuando veo a tal o cual persona me altero o simplemente ya esta persona ya no me está motivando como antes. Ya podemos ir conociéndolo, pero sobre todo es importante reconocer la salud mental. Y con todo esto que está justamente en todo nuestro cerebro y entrando y saliendo por todas las vías neuronales, está en gran actividad ahí adentro, está el famoso
y muy conocido o desconocido por muchas personas, el nervio vago, en su disfunción, en la relajación y la recuperación tras el estrés. Vamos a hablar del nervio vago. Empieza como desde acá, del oído, en el oído, es el 10º par craneal. Por par quiere decir que va de a 2, como en los ojos, como nuestra nariz, como muchos centros de nuestro cuerpo que está dividido en 2, por eso se llama par craneal. En este caso el nervio vago es el 10º. ¿Por qué se llama vago o vagal? Resulta que este nervio vago, que es vago, por vago, valga la redundancia, se enraiza en todo nuestro cuello, se va hacia el centro del corazón, se va hacia el timo, se va hacia el diafragma y se va hacia nuestros intestinos. Entonces esto, cuando está en disfunción, no permite la relajación, como también no permite la recuperación tras el estrés, se ve alterado. La intención con esto para trabajar la salud mental es mantenerlo regulado, para que este nervio vago que ocupa la mayor parte de nuestro cuerpo se mantenga tranquilito. Y entonces cuando nosotros hablamos de estrés, que empezamos a sentir como un vacío en el estómago o como nervios en el estómago, que nos empieza incluso a inflamar el estómago, porque también hay estómago barriga que le llamamos, ¿verdad? Por estrés, por el exceso de cortisol. Entonces el nervio vago, cuando nosotros lo empezamos a aprender, a entender y a hacer lo propio, lo podemos ir regulando. Ahorita vamos a ir conociendo cómo lo podemos empezar a regular. Es algo bien sencillo, es algo muy humano. Dentro de las perspectivas de las neurociencias, cuando hablamos de todo lo anterior, ayudamos a la neuroplasticidad. La neuroplasticidad tiene la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia de la vida y es una habilidad que ayuda al proceso de recuperación emocional. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de neuroplasticidad. Esto según el Instituto Nacional de Salud Mental, NIMS, por sus siglas en inglés, es la clave en la recuperación de trastornos de ansiedad y depresión, pues permite nuevas conexiones neuronales que contribuyen a cambiar patrones de pensamiento. Dentro de la neuroplasticidad, que es un tema complejo, puede simplificar su explicación y relacionarla con salud mental. Es útil para todos ustedes, que somos el público en general. Pero fíjense que lo importante de mezclar lo que es la psicología humanista con las neurociencias es que no se separa naturalmente. Sin embargo, estamos hablando de que si nosotros estamos viviendo una circunstancia de duelo, sea por pareja, sea por pérdida de algún miembro del cuerpo, sea por duelo de muerte, nuestro cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos negativos, trabajamos demasiado el estrés, nuestro cerebro no tiene la capacidad de la neuroplasticidad. Entonces tenemos que llegar a la resiliencia, que es lo que habla la psicología humanista, para que nuestro cerebro crea la capacidad de la neuroplasticidad. Quiere decir que el perdón, quiere decir que la oración, quiere decir que todo lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos para poder avanzar en nuestra vida, nos va a ayudar a la no neurotización. ¿Qué es la neurotización? Para decirlo en palabras muy sencillas o en frases muy sencillas, es que las personas neuróticas son personas que a pesar de una circunstancia no aprenden y se quedan atrapados en esa circunstancia negativa. Por ejemplo, en algún duelo, en alguna muerte de algún familiar o algún ser muy amado, nunca va a perdonarle a la vida el que la persona se hubiera muerto. Y pueden empezar a neurotizarse y no crear neuroplasticidad porque no existe la resiliencia. Viceversa, cuando las personas van creciendo y cuando van aprendiendo de las circunstancias negativas y dolorosas, crean la resiliencia. Y esto quiere decir que van a ir creando neuroplasticidad, o sea que su cerebro empieza a crear más rutas neuronales y por supuesto más plasticidad, porque la glía está creando más unión neuronal, entonces nuestro cerebro tiene más capacidad de comprensión y más capacidad de perdón y de entender mejor la vida, y por esa misma razón no se neurotizan. Entonces la importancia de
comprender todo desde las neurociencias y aplicarlo con la psicología humanista viene derivado de las personas que se neurotizan o viene enfocado a las personas para que no se neuroticen. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la neuroplasticidad? En este caso, son 6 puntos bien sencillos. Por sencillos quiero decir que ustedes todo lo podemos hacer a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, porque es algo que tenemos muy en acceso. Lastimosamente, digamos que para estas alturas, en estas nuevas eras, tenemos los teléfonos, tenemos mucha pantalla, que no solo por la luz, sino por lo que nos entretiene y nos hace procrastinar, logramos perder el tiempo y no poder crear nuevas experiencias que nos pueda ayudar a potenciar la neuroplasticidad. En este caso, aprender algo nuevo. Ya sea algún instrumento, algún deporte, practicar algo nuevo, es algo que nos va a ayudar a potenciar la neuroplasticidad. Porque es como, por ejemplo, cuando ustedes agarran la misma ruta de cuando llegan a su casa, cuando manejan hacia su casa, y toman una ruta nueva, ahí están aprendiendo algo nuevo. Eso quiere decir que su cerebro empieza a crear ahí adentro muchísimas conexiones neuronales que va a ayudar a la memoria. ¿Se recuerdan que la memoria es dentro del hipocampo? Empieza a desarrollarse y empieza a crear más circuitos. Entonces, aprender algo nuevo va a ayudar a la neuroplasticidad. No hagamos lo mismo todo el tiempo. Podemos ir creando rutas nuevas, creando algo nuevo, conociendo algo nuevo. ¿Y cómo lo logramos? Porque se entiende que hay personas que no son compatibles con la novedad, no son compatibles con la exploración. Se potencian únicamente o se puede potenciar con el apoyo de la terapia, psicoterapia, la lectura, ¿verdad? O sea, al final no todos están como muy abiertos a lo que es la psicoterapia, pero hay muchos libros que se pueden leer. Ya leer un libro, aprender algo de un libro, ya estamos creando neuroplasticidad. El ejercicio físico regular, ¿verdad? No se trata de que, por ejemplo, tengamos que estar 24/7 y 7 días a la semana en el gimnasio o haciendo ejercicio y deporte, sino que por lo menos 45 minutos diarios va a ayudar a lo que es la neuroplasticidad. Entonces estamos hablando de todo un desarrollo dentro del cerebro, y el ejercicio físico no solo ayuda a regular todo lo que es el cerebro y la neuroplasticidad, sino que también va a apoyar al mantener toda la condición física y médica regulada. La meditación u oración, ¿verdad? Hacer oración, hacer mindfulness, ir creando nuevas oraciones. Por oraciones es la oratoria, ¿verdad? Esto va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque es una comunicación conmigo mismo, es algo que se va hacia adentro, conocerme, mantener en silencio nuestro cerebro para poder escuchar nuestro cuerpo es bastante importante para poder potenciar la neuroplasticidad. Desafíos mentales y ejercicios cerebrales. En este caso podría decirles algo práctico. Primero, por práctico, hacer todo, si ustedes todo lo hacen con la mano derecha, hacerlo con la mano izquierda. Si se bañan con los ojos cerrados, abiertos, báñense o dúchense con los ojos cerrados. Traten de hacer cosas diferentes con diferentes partes del cuerpo. Eso va a ayudar bastante a potenciar. Luego también pueden hacer mucho juego de mesa. Pueden trabajar muchos de ejercicios mentales, que serían como buscar las diferencias en los diferentes cuadros. Todo eso nos ayuda a potenciar la neuroplasticidad y es algo muy, muy sencillo de encontrar, de realizar. Jugar banco poli, hacerlo en familia incluso, es bastante recomendable. Más adelante vamos a escuchar lo que es la higiene del sueño. De hecho, pues está justamente lo de esto potencia la neuroplasticidad y es dormir bien. Y la interacción social y la empatía. Esto quiere decir que conocer nuevas personas va a ser muy enriquecedor, porque no todas las personas están en nuestro renglón, en nuestra línea, y es importante o es saludable conocer diferentes personas. Saber de qué se trata, por ejemplo, lo que hace alguien que trabaja en nuestro carro, por ejemplo, de mecánica. No sabemos todos, no sabemos nada, o muchas no sabemos de qué se trata, cómo funciona nuestro carro, que funciona
casi como nuestro cerebro. Sin embargo, conocer el trabajo de la persona que trabaja en nuestro carro es bastante importante, enriquecedor. A las personas que realizan cualquier trabajo técnico en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, es importante también, ayuda a potenciar lo que es la neuroplasticidad. Conocer gente nueva es bastante enriquecedor, porque no lo sabemos todo y al ir como imaginándonos todo lo que hace cada una de las personas que vamos conociendo, va a crear la neuroplasticidad. Se entiende nuevamente, ¿verdad?, que no todas las personas están aptas o se sienten aptas para crear interacción social debido a que son tímidas o no tienen como esa apertura para poder socializar. Sin embargo, pequeñas metas ayudan a entender o comprender y de saber el por qué yo no soy tan sociable, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, este semestre voy a hacer el mejor esfuerzo por ir al gimnasio y conocer gente nueva. Ahí podemos ir detectando, ¿verdad?, dónde se siente el nervio cuando alguien se acerca a uno o si uno siente que se le quedan viendo. De repente nos damos cuenta que nadie nos ve en el gimnasio, que todos están metidos en su ejercicio, entonces eso ayuda a potenciar bastante la neuroplasticidad. Buscar grupos afines para que sepamos de que las personas que están en el mismo grupo al que yo estoy empezando a pertenecer tienen el mismo interés, por ejemplo, el baile. Si tienen el mismo interés del baile, es probable que tengan una misma historia y conocer a cada una de estas personas va a potenciar la neuroplasticidad. Bueno, entonces creo que anteriormente habíamos hablado un poquito de que la fusión entre psicología humanista y neurociencias en el punto de encuentro va a ayudar a la neuroplasticidad. Porque vamos a trabajar acá la autorrealización. Como cuando recordamos el caso de Carla, ¿verdad? Que cómo es que ella se ponía a comparar con las demás personas. Entonces eso ayuda a la autorrealización y eso es lo que trabaja la psicología humanista. Y ambos enfoques, ¿verdad?, valoran la experiencia subjetiva y la capacidad de cambio como bases de la salud mental. Entonces, cuando vamos conociendo estos dos, nuestro cerebro y cómo funciona nuestro cerebro desde la psicología humanista, es donde podemos empezar a crear como base la salud mental, porque conocernos y saber emprender desde nosotros va a ser muy enriquecedor. Entonces, estudios de neurociencias han demostrado que el trabajo terapéutico o ir a terapia, que incorpora la autocompasión y autorreflexión, que es como lo hace la psicología humanista, puede tener efectos positivos a nivel neuronal y emocional, según Lutz y compañía, ¿verdad?, en el 2008. Este punto va a reforzar cómo la ciencia y la filosofía humanista pueden ahí unirse para entender y mejorar la salud mental. Bueno, dentro de las técnicas que podemos ir trabajando para ir regulando, ¿se recuerdan que hablamos del nervio vago, del estrés, de lo que es salud mental y ir conociendo nuestro cuerpo? Están los hipopresivos. Dentro de los hipopresivos son unos ejercicios de respiración abdominal que crea un vacío y esto hace que el nervio vago se relaje. Es también algo como trabajar el yoga, es también algo como trabajar el mindfulness, o sea, al final esto es similar. Tienen la misma base, la función es la misma, los ejercicios son similares, pero el enfoque es el mismo, es regular el nervio vago y manejar el estrés. En este caso los hipopresivos tienen otros beneficios, ¿verdad? Como por ejemplo corregir y prevenir la incontinencia urinaria. Podría pensarse que no tiene nada que ver, sin embargo tiene mucho que ver con la salud mental. ¿Por qué? Porque las personas que sufren de incontinencia urinaria y no conocen y no saben el por qué, que es una respuesta muy del nervio vago, se sienten muy estresadas y sienten demasiada baja autoestima porque sienten que ya no funcionan como personas comunes, ¿verdad? Porque sienten que tienen una fuga. También el suelo pélvico es reconocerlo y también desde ahí empezar a elevar nuestra salud mental. La salud mental influye en todo esto y todo esto influye en la salud mental. Entonces igual es todo mente y cuerpo. Entonces, dentro de las estrategias de prácticas para mejorar la salud mental, está, pues ya lo habíamos hablado, solo que ahorita es una parte de que están basadas en evidencia.
científica, ¿verdad? Que esta técnica, como los hipopresivos, es el de respiración y posturas específicas, ayuda a reducir el estrés y mejora la regulación emocional y refuerza la conexión mente-cuerpo, que era lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Estos ejercicios de respiración profunda y postural ayuda todo lo que es a reducir la tensión de la zona abdominal. Cuando les estaba explicando todo lo del sistema vagal o del nervio vago, que les decía que se comunica con el corazón, con el diafragma, el timo, nuestros intestinos, quiere decir que cuando nosotros mantenemos nuestro sistema vagal o el nervio vago regulado, estamos regulando la mitad de nuestro cuerpo, la parte más importante, pero también se necesita de apoyo, como por ejemplo la nutrición. Todo lo que nosotros consumimos también va a ayudar y aportar a lo que es la regulación del estrés. El cortisol, ¿verdad? Que es lo que les decía, hay barrigas que están muy inflamadas, pero es por el estrés. En el caso, por ejemplo, del diafragma, que es un centro muy emocional que tenemos nosotros por acá, debajo de las costillas, es un centro de emociones, entonces no está en el cerebro, porque si estamos hablando de salud mental podremos pensar que todo viene de los pensamientos, todo viene del cerebro, sin embargo también afecta al diafragma, y el diafragma, que está lejos y separado del cerebro, también afecta al flujo de oxigenación al cerebro para tener mejores decisiones. Entonces todo esto es una conexión, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de los hipopresivos, que son los abdominales de baja presión, ayuda precisamente a la salud mental. Es una de sus bases, ¿verdad? Y está en evidencia. Ayuda todo lo que es la conexión del sistema nervioso, como una respuesta al estrés. Creo que esto ya espero que haya quedado claro. Si no, pues en las preguntas, si algo no quedó claro, pues ahí lo vamos a ir escuchando. Los hipopresivos reducen el nivel de cortisol hasta un 28%. Esto tiene también como estos ejercicios creo que son algo muy novedoso, no son nuevos, pero sí son más nuevos que otras prácticas que son como milenarias. Entonces vienen desde el 1984 por allí, está súper joven. Entonces el término es bastante novedoso, sin embargo es importante para que nosotros lo podamos ir conociendo, para que también lo podamos sumar al mindfulness, al yoga, a pilates, ¿verdad? Y al ejercicio regular. La parte de la salud mental es importante y tiene un impacto fuerte social y económico. Dentro de las cifras relevantes, la baja o la poca salud mental va a afectar a la economía global alrededor de $1 billón anuales en pérdida de productividad, según la Organización Mundial de la Salud en el 2021. Esto se vio reflejado desde también lo que fue una respuesta del COVID-19. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros no estamos con el ánimo de trabajar, estamos distímicos y estamos eufóricos, no tenemos la misma capacidad de producción y perdemos el día completo. Eso quiere decir que esto va a retrasar a la economía de la industria, de la empresa o del estado en donde se esté trabajando. Es necesidad mantener la salud mental para manejar una mejor economía. Los estudios han encontrado que un 60% de las personas con algún trastorno mental no reciben tratamiento, lo que afecta su calidad de vida y entorno. O sea que es un 60%, es bastante alto, ¿verdad? Aquí se puede resaltar, o se resalta más bien cómo la salud mental no es solo una cuestión personal, sino un tema de impacto social económico. Quiere decir que el 60% de la población no nos damos cuenta de diferentes trastornos mentales que estamos padeciendo. Eso es transitorio, por eso es trastorno, es transitorio, no lo podemos palpar. Sin embargo, cuando salimos al tráfico, que creo que ya la palabra nos estresa, ¿verdad? Ahí se refleja mucho el estado de estrés, el cortisol, que ya lo tenemos bastante alterado. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en todo lo que es
llegar a tiempo o temprano, estar justos, y esto va a crear de alguna forma alguna esfera de estrés. Entramos a nuestro trabajo, si hay conflictos internos con los compañeros, con el jefe laboral, con los clientes, igual bajamos nuestra producción. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer lo mismo como cuando estamos relajados, pero es un 60%. Entonces, todos los que salimos a la calle todos los días por alguna razón X y Y, ya sea dejar a nuestros niños, a juntarnos con clientes o a ir al espacio laboral, tenemos que ser conscientes de esto, saber, ¿verdad?, de que nos vamos a salir al estrés. Eso yo creo que ya no es negociable, pero sí podemos gestionarlo desde buscar soluciones, ¿verdad? Si vivimos en San Cristóbal, pero nos toca movernos hasta carretera El Salvador, pues buscar como esa posibilidad de podernos mover más cerca, pero todo va a caber dentro de la posibilidad de nuestras posibilidades. Esto, cuando nosotros hablamos de salud mental, nos ayuda muchísimo a tomar las mejores decisiones. Probablemente podrían pensar, ay no, pero ¿cómo me voy a mover yo de casa? Todo lo que implica, pero si vamos haciendo toda la ruta mental de cuáles son los beneficios y cuáles son los contras del movernos del lugar de donde estamos, podemos encontrar muchas soluciones. Esa es la parte de lo que se debe trabajar en la salud mental, y así poder aumentar nuestro capital, digamos, o nuestra parte de socioeconómica. En el caso de nuestra salud mental, siempre eso va a ser un compromiso personal y colectivo. Aquí no solo estamos hablando de lo que es cada una de las personas en individual, sino que también va a dar una respuesta colectiva. Por ejemplo, y nuevamente lo del tránsito, ¿verdad?, vehicular, siempre va a ser algo colectivo. Todos estamos histéricos, todos estamos neuróticos, todos estamos que queremos llegar pronto, todos queremos estar en el momento, y bueno, no salimos antes, salimos precisos, pero no contamos con algún accidente en el camino. Eso es colectivo. Pero cuando nosotros trabajamos a nivel individual toda la parte de la resiliencia, de la autorreflexión, podemos entender que si salimos precisos, más de algo puede suceder en el camino, nos puede atrasar, y tenemos que estar muy abiertos a las posibilidades. Pero si no queremos nada de eso, podemos venir y salir más temprano para poder llegar más a tiempo o con más tranquilidad. En este caso, eso es prevención y autocuidado para una vida equilibrada. Estamos hablando de tránsito, ¿verdad?, que es algo que creo que nos estresa como comunidad, pero a nivel personal siempre va a ser nuestra relación amorosa, nuestra relación familiar o nuestra relación laboral. En este caso, pues el llamado a la acción a la salud mental es una inversión en nuestra calidad de vida y en nuestra sociedad. Aquí hay un dato muy importante e interesante. Todas las personas de cierta generación no creen en la psicología, o creen que la psicología es algo inalcanzable, por lo tanto no lo buscan. Sin embargo, prefieren vivir en algún trastorno o en alguna condición de salud mental antes de conocer el trabajo de un psicólogo o de psicología, o si se requiere, de psiquiatría. Pero hay una cierta generación más joven, por supuesto, que les es de bastante gusto y utilidad hablar de lo que su psicóloga o psicólogo les dice. Ay, es que mi psicólogo dice que, mi psicóloga opina que, ¿verdad? Entonces, esta generación viene como haciendo una limpieza de salud mental, pero la generación anterior a esta, que son, por ejemplo, sus papás, por ejemplo, depositaron en esta generación como la necesidad de buscar el apoyo de salud mental, de poder limpiar esa mesa y poder saber elegir mejor. Según estudios recientes, cada dólar invertido en intervenciones en salud mental produce un retorno de $4 en mejor productividad y reducción de costos en atención médica, según la Organización Mundial de la Salud en el 2021. Nuevamente el mismo estudio. ¿En qué se basó? Se basa en que las personas de ciertas generaciones
que han limpiado la mesa, se sienten con mayor capacidad de poder e incluso emprender algún negocio, obtener un recurso extra de ingresos y no solo quedarse con lo que es un espacio laboral o un trabajo o una inclinación laboral. Esto quiere decir que tienen la energía o la oportunidad de aprovechar el tiempo también de poder producir y hacer ingresos extras. Quiere decir que tienen una mejor productividad. Quiere decir que cuando nosotros tenemos la frase, cada día estamos peor, peor para nosotros o peor para nuestra generación, pero para esa generación realmente están buscando la oportunidad de elevar y tener ese retorno de $4, por ejemplo, si es por hora es bastante, aunque se vea que es explotado, aunque se sienta como que es extra del trabajo, es un esfuerzo que se está haciendo por limpiar nuevamente lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque es bien sabido que nosotros al tener una buena estabilidad económica mantenemos una buena salud mental. Y bueno, aquí dejamos solo la última como reflexión de la salud mental. Es una inversión en nuestro futuro común. No lo veamos como un gasto, no lo veamos como algo innecesario, ¿verdad? Es una invitación a que nosotros podamos leer libros de superación, hacer autoconciencia del trabajo que nosotros hacemos con nosotros mismos, hacer lo mejor que podemos hacer todos los días con nosotros mismos. Cuando nosotros trabajamos desde adentro, porque la salida es hacia adentro, podemos ver y tener una mejor perspectiva de la vida, que es lo que trata la psicología humanista de poder reflejar. Entonces, la salud mental no es solo una cuestión de bienestar individual, sino un pilar esencial para el desarrollo de sociedades más resilientes, empáticas y productivas. Cada esfuerzo que hacemos para cuidar nuestra mente y cuerpo, entendamos aquí los ejercicios, la buena nutrición, conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra salud mental, es una inversión que beneficia no solo a nuestra calidad de vida, sino también de la vida de quienes nos rodean. Fortalecer nuestra salud mental nos permite vivir con autenticidad y plenitud, siendo más conscientes y presentes para nuestros seres queridos y para la comunidad. Hay una frase bien linda que dice que los niños requieren de papás felices. Pues esta es una de las respuestas, ¿verdad? Nosotros ser padres felices y plenos ayuda mucho a la crianza de estos niños, a la autorreflexión y resiliencia de estos niños o de esta generación joven. Entonces, invertir en nuestra salud mental es, en última instancia, invertir en un futuro donde todos podemos prosperar juntos. Bueno, aquí están mis redes por si desean contactarme. Estamos a las órdenes siempre con lo que es psicología y todo lo que es salud mental. Muchas gracias. No sé si habrán preguntas. Muchas gracias, licenciada García, muy amable, excelente toda la conferencia, muy completa y sé que a nuestros seguidores va a ser de gran utilidad. Vamos a dar paso acá a las preguntas. Tenemos por acá la primera, dice, ¿cómo mantener en silencio nuestro cerebro? Ok, los estudios hablan, y es muy atinado, ¿verdad?, acerca del mindfulness. El mindfulness, tal vez todos podemos pensar, no tenemos acceso a eso porque es una estrategia, una técnica muy cara o no nos alcanza. Sin embargo, el mindfulness, como bien nos dice, que es una mirada hacia adentro, el estar en calma, tratando de observar nuestro entorno, qué tanto bullicio existe, porque esa es contaminación auditiva. Si sabemos contemplar que hay mucho ruido en nuestro entorno que no nos permite escuchar nuestro interno, alejémonos, vámonos a un parque donde puedas tener un poquito de contacto con tu silencio. Siempre va a costar al inicio porque no sabemos cómo hacerlo. Lo importante para aprender a hacerlo son las preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? Cuando nosotros hacemos esas preguntas y estamos alejados del bullicio, empezamos a responder, no, pero es que me siento, cuando estoy con esta persona me siento así, cuando estoy en el trabajo me siento así. ¿Será que es probable o será que es beneficio ahora cambiar de trabajo? Si es de cambiar de trabajo, ¿cuál será el primer paso para cambiar de trabajo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Desde dónde lo tengo? ¿Para qué lo tengo? Y empezarte a mover. Pero es alejarte del bullicio que no te va a permitir escuchar tu cuerpo y hacerte las preguntas. Mindfulness, por ejemplo, es
a base de algún tipo de preguntas para poder adentrarte, pues entonces es lo mismo, solo que tienen técnicas de respiración. Pero si nosotros no tenemos acceso al mismo, las preguntas poderosas van a ser las que nos van a dar la respuesta para poder mantener en silencio nuestro pensamiento y tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, licenciada, muy amable. La siguiente consulta dice: ejercicios, técnica o prácticas para personas con inicio de menopausia, esos cambios de humor, inestabilidad de emociones negativas. Gracias. Ok, vamos a ir entendiendo que la perimenopausia, que inicia desde los 40 años, empieza con signos y tenemos que irlos reconociendo. Vamos a irlos reconociendo, tenemos que entender que nuestro cuerpo a partir de los 40 años que está en perimenopausia empieza a tener cambios hormonales, como bien lo dijo la persona que lo escribió. ¿Qué es importante acá? Leer y visitar al nutriólogo, visitar al endocrino, visitar a nuestro médico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener los síntomas, pero no los podemos comprender, no los podemos entender y mucho menos vamos a saberlo tratar. Por ejemplo, podemos empezar a perder músculo, masa muscular y no sabemos. Al nosotros perder masa muscular, empezamos a tener un montón de muerte cerebral, por ejemplo, de glía. ¿Qué significa la glía? Es como una especie de pegamento que hace que exista una unión neuronal. Pero como no empezamos a perder toda la masa muscular, empezamos a perder también conexión neuronal. Es importante hacer ejercicio de peso, hacer peso, consumir proteína, consumir todo lo que el nutriólogo nos pueda recomendar. Porque en realidad la menopausia no empieza a partir de los 40 años con la perimenopausia y no se empieza a dar a los 50, 52 años. Esto se empieza a dar desde la primera etapa de la menstruación. ¿Por qué? Porque desde ahí nosotros empezamos a regular todo nuestro sistema hormonal. ¿Qué significa? ¿Estamos atrasados o estamos tarde? No. Podemos empezar a hacer cambios nutricionales. Desde ahí se va a ver bastante el trabajo que nosotros podemos ir haciendo con nuestro cuerpo. Empezamos a aumentar algún consumo y a disminuir otro consumo. El que sí se debe de contemplar retirar es el azúcar, las harinas procesadas, porque son los principales factores que ayudan al decrecimiento de la masa muscular y a que un montón de órganos se empiecen a dañar. Y entonces ahí también empezamos a ver mucho daño dentro de nuestro carácter o mal humor que le decimos, ¿verdad? Pero en realidad es para las nuevas generaciones que nos estén escuchando, desde la primera menstruación empezamos a trabajar ya nuestro retiro, ¿verdad? Nuestra menopausia. Tratar de comer lo mejor posible todo el tiempo, controlar nuestro cuerpo, conocer nuestra menstruación, saber nuestra menstruación, para que nosotros a la etapa de la perimenopausia y la menopausia disminuyamos un poco los signos y los síntomas, porque no es que no los vayamos a tener, solo los vamos a ir disminuyendo. Pero conclusión, y para ir respondiendo, es visita al endocrino, al ginecólogo, al nutricionista para poder hacer crecer nuestra masa muscular y mantener equilibrado con el ejercicio todo nuestro cuerpo, porque aparte va a ser el medicamento que les puedan enviar, ¿verdad? Las personas, los médicos enfocados a las diferentes ramas de la menopausia. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Dice, ¿hay algún examen de laboratorio para medir el cortisol? Así es, está para medir el cortisol. Ustedes pueden llegar, les hacen un pinchito y allí va a salir el nivel de cortisol. Cuando sale alto, pues naturalmente nosotros tal veces no lo reconocemos. Hay diferentes signos en nuestro cuerpo de cortisol alto, ¿verdad? Y naturalmente desde ahí se ve reflejado nuestra salud mental. Por lo regular en clínica, yo sí les pido el examen para saber, no por yo saber, sino es para que el paciente vea su nivel de cortisol, para que vea la necesidad de trabajar su salud mental, porque el cortisol no es dañino, no es malo. En altas cantidades es donde ya se ve lo dañino que es en nuestro cuerpo. Pero en realidad el cortisol es el que mantiene nuestro nivel de estrés regulado para poder dar respuesta a las diferentes
cotidianidades, ¿verdad? Que nos estresan, o sea, responder a la respuesta, al estrés, perdón. Entonces sí existe y es importante hacerlo, crearlo y conocerlo para saber hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿cómo puedo balancear actividades laborales y personales siendo mamá? Siendo mamá, sabemos que tenemos de 3 a 4 jornadas. La de la matutina, atender al niño, niña, niños, niñas, que todo esté en equilibrio, ¿verdad? Que todo responda bien, entregarlos a la escuela, colegio, etcétera. Luego viene el tiempo personal de arreglar, de poder pues responder a nuestras necesidades, porque tenemos que salir a nuestra segunda o tercera jornada ya de la mañana y tarde, porque es nuestro trabajo, responder a nuestro trabajo, saber que tenemos que estar en tiempo y espacio metidas en nuestro trabajo, salir del trabajo, meternos al tránsito si trabajamos lejos o cerca. Llegamos a la segunda o tercera jornada de nuevo a atender a nuestros chicos. Eso si no están estudiando al mismo tiempo que están atendiendo a la familia. Luego de eso se vuelve a abandonar a uno mismo, volver a atender a los chicos y al hogar, a la pareja, y tomarse un tiempo para uno mismo es importante, pero es en la parte ideal. Pero cuando nosotros trabajamos en nosotros y vamos reconociendo cada una de las fases del día y cada espacio en el que nosotros contamos con cada familia, con cada momento de nuestro día, podemos hacer un pequeño espacio en el que nosotros le podemos decir a nuestra pareja y a nuestros chicos, miren, ahorita es mi momento. ¿Es ideal? Sí. Es fantasioso probablemente, pero ese espacio es el que ustedes tienen que aprender a trabajar para que ustedes mismos lo respeten, porque los límites empiezan por uno. Entonces, cuando es así, nosotros tenemos que tratar la manera de respetar nuestro espacio, y ese momento va a ser muy personal, muy de ustedes, muy de cada uno. Entonces, yo creo que la parte más recomendable es esa, empezar a poner también prioridad de ustedes como mamás, y luego también retomar toda la parte sin abandonar ninguna área. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, si presiento que tengo algún problema o alguna enfermedad mental, ¿cuándo saber ir con psicólogo o psiquiatra? Ay, qué linda esa pregunta. Dentro de la exposición era una de las partes importantes que debía decir o hacer. ¿Para qué esperar tener o llegar a un momento de no retorno para ir al psicólogo o psiquiatra? Podemos empezar siempre, mantenerlo siempre. Podemos abandonar un rato, ¿verdad? Porque se sabe y se conoce que no todo el tiempo uno está disponible para ir a psicólogo, pero se puede retomar luego. La importancia de mantener en contacto o de mantener las consultas en psicología da lugar a saber que cuando nosotros empezamos a desequilibrarnos podemos contar con nuestro psicólogo o psicóloga. Entonces, siempre es bueno empezar, siempre, siempre, siempre. Ya si nos sentimos al borde de la locura, por ejemplo, es bueno visitar al psicólogo para saber en dónde estoy y para dónde agarrar. Si estoy en un momento de total plenitud y equilibrio, es también muy bueno visitar al psicólogo, porque entonces la importancia de mantenernos en ese espacio, ¿verdad? La importancia de discutirlo todo, según Oscar Wilde, es esa parte, ¿verdad? O sea, poder tener realmente una orientación para no perdernos, porque probablemente ahorita estamos muy equilibrados, estamos plenos con nuestra vida, pero de repente algo se nos dispara de nuestras manos, algo que no podemos controlar, y nos puede empezar a desarrollar algún trastorno. ¿Para qué esperar a eso? Entonces, cualquier momento es bueno para visitar al psicólogo o psicóloga. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿cómo acompañar a personas que llevan tratamiento psiquiátrico? Lecturas, películas, ejercicios. Muchas gracias. Ok, cuando dice acompañar, me suena como que tiene alguna persona cercana que está padeciendo de algún trastorno psiquiátrico o psicológico. En realidad es dependiendo de
tus límites, porque hay veces que hay pacientes que son muy complicados y podemos nosotros empezar a desarrollar un sentido de culpabilidad. Entonces, ¿qué libros son muy buenos? Todos los que son de Antoni Bolinche, ¿verdad? Porque es de la psicología humanista, que nos ayuda a trabajarnos primero a nosotros y después que el entorno nos ayude, ¿verdad? Poder ayudar al entorno. Está también el libro de Amar lo que es, se me fue ahorita el nombre del autor, pero Amar lo que es, de Byron Katie, es también un libro muy reflexivo y que ayuda también a mantener nuestros propios límites. Entonces, dar acompañamiento es excelente, es muy bueno y es muy bondadoso, ¿verdad? Pero siempre y cuando también cuidemos nuestros límites personales de nuestra salud mental. Para todo lo demás existe el psiquiatra, ¿verdad? Que es el que tiene que conocer el medicamento. Es importante que nosotros también conozcamos, acompañar desde el medicamento el gramaje de lo que es cada uno de los medicamentos que el psiquiatra recomiende y los horarios. Es muy importante conocerlos para poder acompañar, ¿verdad? Lo importante aquí es no desgastarnos como acompañantes, ¿verdad? Sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos también que parte de la responsabilidad de la persona que estamos acompañando es también apoyarse a sí mismo y hacerse responsable de sí para que no recarguemos al entorno. Muchas gracias, licenciada. La siguiente comentario dice, si nos puede comentar acerca de los medicamentos naturales. Los medicamentos naturales hay bastantes, eso es toda una gama y me puedo quedar sentada acá, sin embargo el tiempo se nos acorta, sin embargo los test para relajarnos siempre va a mantener o tener temporalidad, o sea, en la mañana o en la noche. Siempre es bueno investigar, siempre es bueno leer, porque hay condiciones de hipertensión, por ejemplo, a los cuales no tenemos acceso a alguna calidad o cantidad de test, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, la melatonina, yo creo que el doctor va a hablar al respecto, pero por ejemplo es la melatonina que está dentro del cuerpo, nosotros lo tenemos que aprender y saber a regularlo para no tenerlo que consumir. Entonces creo que la parte del medicamento natural es bastante amplio, que tendríamos que tomar otra hora o todo un día para poder explicar al respecto. Siempre es bueno la lectura. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Respecto a algunas consultas que tienen por acá nuestros seguidores, para empezar, las grabaciones, o sea, todas estas transmisiones van a quedar grabadas en nuestra página de Facebook, así que pueden regresar en cualquier momento y escucharlas, van a quedar grabadas ahí siempre. Otra de las consultas es, tenemos una mecánica, en el área de chats tenemos un formulario para que ustedes llenen y de igual manera, pues quienes estén participando más aquí en el área de chat también, dentro de ellos, tanto las personas que estén el día de hoy como el día de mañana, vamos a hacer una rifa de una agenda muy bonita, muy especial, que el autor precisamente es el doctor Omar Morales, que se llama Wellness Journal, Balance Cuerpo y Alma. Así que los invitamos a que llenen el formulario que se encuentra aquí fijado en el área de chat y que pues siempre nos saluden o hagan sus comentarios aquí en el área de chat para poder ingresar. Y de momento tenemos también algunas consultas respecto a ansiedad y estrés, entonces para dar un poquito más de espacio al tema de la licenciada vamos a resolver ahorita todo lo que es de salud mental y pues les invitamos que a las 6:30 pues nos acompañen aquí a la conferencia del doctor Morales, donde ya vamos a tocar más a fondo tanto la ansiedad como el estrés. Otra consulta dice, licenciada, ¿tener un vicio es un problema mental? ¿Cómo poder ayudar? Bueno, recordemos la parte que hablábamos del núcleo accumbens, ¿verdad? Que es el que produce la cantidad de dopamina que entra del exterior hacia nuestro cerebro, que cuando se ve disminuido pues tenemos poco ánimo y cuando se ve afectado, o sea, en extremo, ¿verdad? Empiezan a darse estos descontroles de dopamina y entre esos entra el vicio. Entonces, ¿cómo controlarlo? Siempre con ejercicio, el autoconocimiento, el conocimiento del vicio que tenemos, por ejemplo, hacia qué va derivado, por ejemplo, si es hacia una persona,
cómo es que se trabaja la codependencia, qué es la codependencia, trabajar la codependencia, empaparte de la palabra codependencia. Si es acerca del cigarrillo, vapes y todo esto, sabemos que todo esto es desde el externo hacia el interno. Todos los químicos que utilizan, todos estos productos que son nocivos para la salud, también es muy bueno. También es muy bueno ser autocompasivo, ¿verdad? Porque cómo se derivan estas adicciones también tiene que ver mucho con nuestra historia personal. Entonces, ser autocompasivos es saber entender el por qué la necesidad de algo o de alguna muleta para poder empezar a tener o inclinarnos al servicio de cualquier sustancia. También reconocer el vicio, o por llamarle vicio, ¿verdad?, a la parte de la farmacodependencia también. La verdad es de que todo esto es un estudio completo y complejo, no nos alcanza el tiempo. Está para eso también la clínica, para que podamos entenderlo, la psicología, la psiquiatría y todo un médico que tenga relación con nuestras dependencias, ¿verdad? Es importante visitarlos para que nosotros podamos ir comprendiendo el porqué de cada una de las circunstancias que está viviendo nuestro cuerpo, nuestra salud mental. Pero los vicios, para ir respondiendo desde esa parte del núcleo accumbens, cuando nosotros empezamos a elevar toda la parte de la dopamina, tenemos que irla conociendo para ir reduciéndola con ejercicios e ir trabajando terapia cognitivo-conductual para ir reduciendo todas estas ansiedades que nos da algún tipo de vicio. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿el cortisol es controlado? Y si nos pueden dar un poquito más de información acerca de esta evaluación, si se puede hacer en cualquier laboratorio de diagnóstico y si su precio es más o menos accesible. Sí, los laboratorios aquí en Guatemala son los que se encargan de ir de hacer estos laboratorios. Son los que les pueden dar incluso hasta una pequeña, no interpretación, pero sí los resultados del mismo. El cortisol, pues como les había hablado anteriormente, ¿verdad?, es la respuesta al estrés, que no es malo en cierta medida. Es la que nos mantiene como en estado de alerta para que no estemos metidos en tantos problemas. Sin embargo, el exceso de estrés de cortisol es el que maneja el estrés. Entonces, los laboratorios son varios los que se manejan en Guatemala, los que ustedes pueden visitar. Y son muy razonados realmente. Entonces pueden ustedes ir con toda la libertad y pedir el examen de cortisol. ¿Cómo poderlo regular? Los ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque desde la respiración, que como les decía anteriormente, ¿verdad?, si vamos trabajando el diafragma, que es un órgano muy emocional, que si está fuera de su lugar, al momento de ponerlo dentro de las costillas, que es su lugar, empieza a funcionar mejor con la respiración, y eso hace que se empiece a regular todo el nervio vago, que era lo que les decía. El nervio vago, en su estado de regulación, mantiene el cuerpo estable, y relajado. Por relajado estamos hablando de en óptimas condiciones, ¿verdad? No relajado de no poder hacer nada porque estamos sin ganas o distímicos, ¿verdad? Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, licenciada, muy amable. De momento estas son las preguntas que tenemos. Les recordamos a todos que para participar en la rifa del Wellness Journal, Balance de Cuerpo y Alma, pueden ingresar al área de chat para llenar el formulario y dejarnos por acá su comentario en el chat, cómo les está pareciendo el congreso, si hay algún tema en específico por los que les llamó la atención estar aquí con nosotros. Y algunas palabras finales que nos quiera brindar, licenciada. De mi parte, les agradezco mucho el tiempo, la atención, las preguntas, porque eso, como hablamos anteriormente, ¿verdad?, el tener acceso a la salud mental es bastante importante, más si es desde estas plataformas, ¿verdad?, que hay muchas plataformas gratuitas de donde podemos aprender. Muchísimas gracias por su atención, por las preguntas, y pues quedamos a la orden para cualquier tipo de pregunta que podamos ir generando desde hoy para mañana. Muchas gracias, licenciada. Les recordamos a las 6:30, nos vemos de nuevo por acá con la conferencia Ansiedad y Estrés con el conferencista Dr. Omar Morales. Les esperamos.